Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente gracias por acompañarnos. Hoy se cumplen 21 días sin respuesta sobre lo que pasó el Jueves Negro en Culiacán, que cobró la vida de 14 personas y mostró la debilidad del gobierno federal ante los cárteles del narcotráfico. Este suceso desnudó a la actual administración y nos mostró el rostro más irresponsable de sus gobernantes. No hay estrategia para brindar seguridad a las mexicanas y a los mexicanos. De haber estrategia, los propios datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública así lo reflejarían. Nadie pretende olvidar los errores del pasado. Asumimos nuestra responsabilidad institucional de cuando fuimos gobierno, pero no se nos olvide que hace 7 años otras fuerzas políticas se comprometieron a mejorar las condiciones de seguridad de la población. No se puede pasar de el combate al crimen organizado es responsabilidad de Calderón, a todos debemos contribuir, pero siguen siendo los del pasado los culpables. Acción Nacional no rehúye su responsabilidad desde el legislativo y desde sus gobiernos locales, pero es importante subrayar que el gobierno actual no solo está obligado legalmente a combatir la delincuencia organizada y todos los delitos que de ella se generen, sino que cuenta como nunca con los instrumentos jurídicos que legisladores de todos los partidos otorgamos, a pesar de que a otros gobiernos se les negaron. Tienen también los recursos económicos, los instrumentos tecnológicos y de inteligencia, el personal humano, entre ellos la Guardia Nacional que solicitaron, que deberían aprovechar para un mejor desempeño. Las tragedias de los últimos 2 días en Chihuahua y Sonora deberían, sí, ser el punto de inflexión, no aquel de la rueda de prensa anterior, del presidente López Obrador, para reconocer que teniendo todo, incluido el apoyo social, debe cambiar el rumbo y aceptar que está equivocado y que debe relevar al jefe del Gabinete de Seguridad y plantear una estrategia que sí dé resultados. ¿Por qué lo afirmamos? Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y jefe del gabinete en la materia, el PAN formuló una serie de preguntas cuyas únicas respuestas son la inacción y la culpa al pasado, así como la sobreexposición de las Fuerzas Armadas a quienes su jefe supremo debilita desde el púlpito presidencial. De las preguntas formuladas por Acción Nacional, en las 4 que dio mediana respuesta, 4 de 12, nos quedan aún más dudas que certezas. El secretario no dijo si el presidente sabía o no de la orden de extradición, pero aseguró que se habló en el Gabinete de Seguridad de aquellos casos de extradición en general y recibimos, dice, la colaboración del presidente. Preguntamos, ¿cuáles son esos casos? ¿Qué otros jefes de los cárteles está pidiendo Estados Unidos que sean extraditados? ¿Los que actuaron ayer en Chihuahua? ¿Solo actuarán para detener capos a petición de Estados Unidos? Dijo también Alfonso Durazo que no se filtró información. Entonces, ¿qué falló? ¿Cómo este cártel pudo responder con tanta rapidez y doblegar como esa fuerza al gobierno? Si han asegurado que una diferencia con la estrategia del pasado es el trabajo de inteligencia, no se vio reflejado justo en ese tema. Durazo Montaño, ante la pregunta de quién negoció con el cártel de Sinaloa sobre la liberación de Ovidio, dijo: no hay absolutamente ninguna negociación. Está muy lejos de las políticas de este gobierno establecer una negociación con el crimen organizado. Entonces, ¿por qué hubo una liberación? ¿Quiénes eran los rehenes de los que habla el gobierno? ¿Quiénes eran las víctimas a las que quiso salvar? No se ha especificado, aunque se ha deslizado una idea vaga. En la aparente estrategia del gobierno han destacado como instrumento al combate al crimen organizado el aseguramiento de los bienes y congelamientos de cuentas que antes no se hacía. La propia Dolores Padierna hace unos momentos en una exposición bastante vehemente hablaba de la solicitud que ella misma hizo hace algunos años para que se le congelaran las cuentas al Chapo Guzmán. Qué lástima que en este gobierno que hoy ellos están representando no haya este instrumento, porque el secretario reconoce que a pesar que de la orden de detención con fines de extradición, la casa de Ovidio no está asegurada por la autoridad, bajo el argumento de que no lo van a creer, dice, pero no tiene en nuestro país una orden de aprehensión, puntos suspensivos,
continúa, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México. Es decir, no hay un solo antecedente en la Fiscalía General de la República. ¿Dónde está la capacidad de investigación de las autoridades mexicanas? Se consolidó en este año la premisa que el presidente señaló el 30 de enero de que ya no era tarea del gobierno federal de tener capos. Por cierto, esos capos que causaron tanto daño en los últimos 2 días y que siguen causándolo. Lo único cierto es que ante la posición débil, vaga y omisa del gobierno, la violencia ha alcanzado niveles históricos. El ejemplo que expusimos fue Culiacán, pero no debemos olvidar algunos otros. Tlalhuelilpan, Hidalgo, con este combate, por cierto, al crimen organizado en el Huachicol, que no ha disminuido. Minatitlán y Coatzacoalcos, Cuernavaca, Morelos, Acapulco e Iguala, Uruapan, Aguilillas, Tepalcatepec, Salamanca, Nuevo Laredo y los más recientes que lamentamos, Chihuahua, Sonora y Tonalá. Estos son los hechos que nos tienen aquí ante ustedes. Las preguntas que siguen viendo son preguntas sin responder. No tienen que ver solo con el caso Culiacán, tienen que ver con esta falta de estrategia que hemos señalado. No debe confundirse la colaboración de Acción Nacional con una sumisión específica a lo que vemos que está fallando y que no se ha resuelto, porque todos los días no solo están muriendo más personas, no solo las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública se están planteando, sino que también vemos cada vez un aumento de la violencia con la que se cometen estos homicidios, estos asesinatos. Todos ellos, por cierto, o la mayor parte, que provienen del crimen organizado. No se le puede pasar la bolita a los gobiernos estatales, tampoco se le puede pasar la bolita a los gobiernos municipales a los que se les quiere dejar sin presupuesto. Esta tarea es exclusiva del gobierno federal, en el que no será regateado absolutamente ninguno de los ordenamientos que solicitó en el Poder Legislativo. Seguimos exigiendo, y lo haremos, la renuncia del secretario de Seguridad, y si no, la dimisión. Vale la pena hacer el cambio de timón. Así lo hemos dicho, así lo señalamos, y esperamos que este país por pronto pueda tener la paz que necesita. Un presidente que no escucha y no percibe y no ve lo que está sucediendo no merece ser presidente. Y no merece ser presidente porque está negándose ante la realidad, ante lo que vemos. Nosotros no tenemos la mayoría, y es muy importante decirlo, pero Morena sí la tiene. Las personas que están muriendo todos los días por la falta de inacción de este presidente, que es el que dicta, obviamente, la estrategia, nos está costando cada día una vida. Y es fundamental, por eso nosotros decimos, si el presidente no se va, que se vaya el secretario de Seguridad, es el responsable de hacerlo. Vamos a reiterar las veces que sean necesarios que queremos la renuncia del secretario de Seguridad, porque tiene que poner a una persona al frente del área que conozca sobre los temas de seguridad. Si el presidente ha evadido la responsabilidad de hacerse cargo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que tienen autorización de estar 5 años ya en las calles haciendo la estrategia de seguridad pública, entonces si el presidente quiere evadirlo, que ponga a alguien que sí sepa cómo hacerlo. La respuesta que dio Durazo aquí, diciendo que si se ponía un policía no iba a tener el mismo perfil que él tiene, pues qué bueno que no tenga el mismo perfil, que pongan a otro que sí sepa cómo hacer las cosas, porque corresponde al gobierno federal el combate a la delincuencia organizada. Se lo está queriendo echar en la bolita a los gobiernos estatales. No, señor, la facultad, obligación y responsabilidad por constitución, por leyes y normas, la tiene el gobierno federal. ¿Qué no fue ese el argumento que dieron con los gobiernos anteriores? Vale la pena que se haga. No tenemos la mayoría, pero lo que sí tenemos es la fuerza permanente para insistir todos y cada uno de los días de que esto no puede continuar así. Cuando un presidente le da la espalda como jefe supremo de las Fuerzas Armadas a las propias Fuerzas Armadas, primero poniéndolas como carne de cañón, segundo confundiendo lo que es el uso de la fuerza con el tema de la facultad de combatir la delincuencia. Y eso significa que si tienen la inteligencia, la capacidad y las formas, el crimen organizado no puede ser más fuerte que el gobierno. Y hoy tenemos lamentablemente un crimen organizado mucho más fuerte que el gobierno. Cambiar la estrategia de decir, bueno, ellos también son pueblo, lo único que está haciendo es demeritando a quienes van y enfrentan todos los días. El policía que se enfrenta con estos criminales y que bajo amenaza está planteando, el militar
o cualquier miembro de las Fuerzas Armadas a los que no les permite actuar. Se aprobó en esta Cámara de Diputados una ley de uso de la fuerza que no está siendo usado, que no se confunda la represión. No, señor, a los grupos criminales no se le puede llamar represión, se le llama combate a la delincuencia organizada y él tiene que asumirlo. No, la represión se da cuando hay una posibilidad, llamémosle, de una demanda justa. El narco lo que quiere es negocio y no se confunde, el narco sí tiene dinero y mucho. Y ahí están, obviamente, la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera congele esas cuentas. Hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna cuenta congelada por el gobierno federal del narcotráfico. Ha sido se ha sustituido la política pública por la política electoral. El presidente de la República solo está pensando en elecciones y en cómo se mantiene en el poder él y su partido. Y me parece importante decirle al presidente que en la medida en que él está permitiendo hacer este pacto con el narco, porque lo que hizo en Culiacán fue un pacto con el narco, se está replicando en los estados de la República. Ese mismo pacto que hoy tenemos lamentablemente en Chihuahua y en Sonora, con este tema que pasó, no se ha perseguido a ninguno de esos narcotraficantes. ¿Y lo de la Guardia Nacional? Es increíble, primero las cifras que da el secretario. En las distintas reuniones que hemos tenido, habla primero de que hay cerca de 70,000 más 20,000 miembros de la Guardia Nacional. Vale la pena que se haga una revisión en cada una de las áreas que él dijo que ya desplegó. Porque para empezar, quitemos de los primeros 6,000 que se fueron al tema migratorio. Por cierto, que ahora parece ser que solo hay un hombre que sustituye a la secretaria de Gobernación y por supuesto al secretario de Seguridad. Estuvo Marcelo Ebrard en el tema de Chihuahua. Un asunto es la relación con Estados Unidos y otro asunto es lo que tiene que hacer el propio gobierno federal. Esos 6,000 elementos, viendo el tema migratorio, están obviamente desviándose de la función principal para la que fue creada esta Guardia Nacional. Pero adicional a eso, mandan a la Ciudad de México, por cierto, de este combate a la delincuencia organizada en un operativo que fue hecho bien y que la Fiscalía tuvo que haber presentado las pruebas específicas para poder armar las carpetas de investigación y obviamente retiran porque la Guardia Nacional no tiene necesariamente la preparación específica. No se puede tener una Guardia Nacional con tanta debilidad institucional. El presidente dijo que ese era su instrumento, ahora que cumpla para dotarlo de esas fortalezas. No se puede desviar la atención de la seguridad en otras tareas que no son propias de la seguridad. Primero decirles que sí son reales las cifras y creemos incluso que en la medida en que se revise todavía el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Secretario Ejecutivo, saldrán mucho más datos que esperamos y advertimos que para cambiar la percepción, ojalá y el gobierno no empiece a simular una recabación de datos. Sería muy grave que el gobierno solo quiera cambiar de percepción este tema que tiene datos y cifras reales del Secretariado Ejecutivo. Vale la pena, para eso son las mañaneras. La segunda pregunta es, ya tienen todos los instrumentos legales, ya hay una Guardia Nacional, ya hay una reforma constitucional, ya hay una ley de uso de la fuerza, están discutiéndose otros ordenamientos, ahorita también se está discutiendo un tema de inteligencia financiera que por cierto no ayuda porque ya hay instrumentos para hacer ese tema. El legislativo no ha regateado un solo elemento y Acción Nacional tampoco lo ha hecho. Y bueno, cuando se culpa a los medios de comunicación, cuando se culpa a todo mundo y se evaden las responsabilidades, lo que tenemos es asuntos lamentables como los de la familia Levarón o como el ataque a las instalaciones de seguridad pública de los gobiernos estatales.